Pues la primera pregunta sería, ¿cómo es posible que roben información privada a una empresa tan grande y con tantos recursos como sería Endesa? Esto pasa continuamente, todas las empresas grandes y pequeñas pues, sufren este tipo de ciberataques, lo que pasa es que algunos son exitosos y otros no. La siguiente sería, ¿qué datos son los que se han robado? Bueno, la información que tenemos hasta ahora es que nos han robado, digamos, datos críticos, relevantes, por ejemplo, a medios de pago como números de tarjeta y demás. Entonces, la información dice que se han robado datos relativos a lo que es la información de los clientes, nombres, apellidos, números de teléfonos y direcciones postales. Es un dato preocupante. Los defensores, o sea, quien tiene que defender la ciberseguridad de una empresa, tiene que asegurarse que todo esté perfecto y no haya ningún resquicio. Pero por otro lado, los delincuentes solo necesitan un error para colarse. O sea, es algo asimétrico. Con lo cual, diferenciar un correo legítimo de uno fraudulento, a día de hoy, la gran mayoría de la población pues resultaría bastante difícil. No es como antes que decías, no, mira, tiene una edición de correo que no tiene nada que ver con la oficial, o tiene faltas de ortografía, o la plantilla que utilizan está descuadrada. No, estamos viendo correos muy bien hechos, muy bien dirigidos y que sobre todo en algunos casos aprovechan el momento adecuado para lanzar. Bueno, pues lo querían para que, utilizando herramientas de inteligencia artificial y con un DNI previamente robado a esa persona, pues se intentaban dar de alta en bancos para pedir préstamos y demás. Claro, el banco en este caso, no eran bancos españoles, te pedía algún método de confirmación biométrica. Este episodio ha sido posible gracias al apoyo de todoespecias.com y stockpiezas.com. Más información en el primer comentario. Ahora te dejo con el episodio. Mucha gente ha recibido un correo de Endesa para decirle que sus datos ya no son solo suyos. Es normal sentir esa vulnerabilidad como si se hubieran dejado la puerta abierta de tu casa y no supieras quién ha entrado. Pero hoy no estamos aquí para asustarnos, sino para pasar a la acción. Vamos a entender qué se han llevado exactamente, qué pasos tienes que dar hoy mismo para proteger tu identidad y cómo evitar que este robo de datos se convierta en una pesadilla mañana. Para ayudarnos a poner todo este lío en orden, vamos a hablar con Josep Albors, que es experto en ciberseguridad, y ya lo tenemos por aquí con nosotros. Josep, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Todo bien por aquí, Eduardo. Me alegro. Pues tenía ganas de tratar este tema contigo porque es importante. Sé que hay gente que cuando recibe estos mensajes se asusta un poco, pero vamos a intentar poner un poco de orden en todo ese lío. Y para empezar, como siempre, tenemos como 5 preguntas rápidas. Son preguntas rápidas, respuestas rápidas. Y ya después pues hablamos más tranquilamente de todos los temas. Estupendo. Pues la primera pregunta sería, ¿cómo es posible que roben información privada a una empresa tan grande y con tantos recursos como sería Endesa? Esto pasa continuamente, todas las empresas grandes y pequeñas pues, sufren este tipo de ciberataques, lo que pasa es que algunos son exitosos y otros no. En el caso de Endesa y muchas otras hemos de tener en cuenta que son empresas que tienen una superficie de ataque muy expuesta y solo hace falta que un atacante logre acceder a uno de los posibles agujeros que tengan o compromisos que hayan tenido alguna cuenta para conseguir esta información. La siguiente sería, ¿qué datos son los que se han robado? Bueno, la información que tenemos hasta ahora es que nos han robado, digamos, datos críticos relevantes, por ejemplo, a medios de pago como números de tarjeta y demás. Entonces, la información dice que se han robado datos relativos a lo que es la información de los clientes, nombres, apellidos, números de teléfonos y direcciones postales. Muy ¿Es, bien. es un dato preocupante? Debería servirnos para activar ciertos protocolos o mecanismos de defensa para prevenir posibles engaños, estafas o fraudes. Muy bien. La siguiente pregunta de la ronda rápida sería, si soy cliente de Endesa, pero no he recibido el email de información de que han robado mis datos, ¿significa que no han robado mis datos? No podemos garantizarlo al 100%. Por eso siempre es recomendable adoptar ciertas medidas de seguridad, aunque sea de forma preventiva. La siguiente pregunta sería, si Endesa, aparte de enviar ese correo informando, ha hecho algo más, se han tomado algunas medidas más o qué se suele hacer en estos casos. Normalmente lo que suelen hacer las empresas que han sido atacadas, han sufrido un tipo de incidente de este tipo, es comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos que lo ha sufrido y qué medidas, primero, digamos, configuradas para prevenir, por ejemplo, que si se roban datos, estos si se encuentran cifrados, no puedan ser accedidos por los atacantes, o que se ha comunicado previamente también a los afectados, si ha sido un grupo pequeño o si ha sido un grupo grande, como en este caso, se piensa hacer de esta forma, digamos, que la empresa afectada
informa a la entidad responsable, que este caso es la Agencia Española de Protección de Datos, de que está haciendo pues todo lo posible y será la agencia quien juzgue si ha habido pues algún fallo en la manera de proteger estos datos o si se han cumplido unos mecanismos mínimos de protección que aseguran pues que datos relevantes estaban debidamente protegidos. Muy bien. Y la última pregunta de la ronda rápida sería, ¿dónde se encuentran ahora mismo esos datos y qué pueden hacer los delincuentes con esos datos? Pues sabemos que al menos hay una parte o una parte íntegra de esos datos en al menos un foro de delincuentes que lo que hacen es compartir este tipo de información. Supuestamente, pues alguien tiene esa información. Digamos, el post inicial decía que lo quería poner a la venta solamente para un postor. Sabemos por casos previos que muchas veces estos datos pueden o separarse en bloques más pequeñitos o bajar el precio e incluso en algunos casos darse gratuitamente, con lo que debemos asumir que esos datos son ya, digamos, de disposición pública para cualquiera que quiera utilizarlos. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya tenemos bastante buen contexto para todo lo que nos están viendo, de los temas que vamos a tratar. Y siempre me gusta empezar con una explicación como si fuera un niño de 10 años, alguien pequeño. Me gustaría explicarle cómo se puede robar datos de una empresa. Es decir, una empresa que además tiene sus medidas de seguridad, tiene sus protocolos, tiene su gente trabajando en esos sistemas. ¿Cómo se puede llegar a robar datos de esa empresa? Pues tú piensas que una empresa grande, como en este caso, se está formada por, como si fuera un puzzle por muchas piezas. Y tú para proteger la información que tienes almacenada de tus clientes o tu información propia de la empresa, información confidencial, debes asegurarte que todas esas piezas no solamente encajen, sino que no tengan ningún defecto o no tengan un agujero porque alguien pueda colarse. Claro, eso con una empresa grande que utiliza múltiples servicios de múltiples proveedores y que tiene que estar al día con parches de seguridad y que tiene que vigilar todos los accesos de todos sus clientes y de todos sus empleados, pues es una tarea titánica. Es algo que es muy difícil de gestionar y que siempre habrá un resquicio que se quede ahí de posible, digamos, vía de entrada. Para culpar directamente a la empresa, pues primero tendríamos que ver cómo estaba configurada la seguridad, qué protocolos estaban establecidos, y una empresa de este calibre normalmente cuenta con buenos profesionales y son bastante estrictos en cumplir a rajatabla, no solamente todo lo que conlleva la protección de la información privada de sus clientes, sino también la protección de sus datos internos y de sus servicios. O sea, no pueden exponerse a que un atacante pueda acceder y entre como Pedro por su casa, no solamente para robar datos, sino también para causar daño. Estamos hablando de una empresa de distribución eléctrica. ¿Vale? Recordemos esto que es un dato importante porque sería una consideración de infraestructura crítica. O sea, que se les hayan colado, pues lamentablemente ese margen de error, esa probabilidad, puede pasarle a cualquier empresa hoy en día. No hay nadie que esté 100% seguro. Simplemente, pues un atacante encontró ese agujerito, ya sea pues porque consiguió credenciales válidas de algún un empleado legítimo y accedió a sistemas, o porque aprovechó alguna vulnerabilidad en algún sistema o en algún servidor o en cualquier otro pues servicio que pudiera ser utilizado para este fin. Y pues por eso pues, suceden este tipo de incidentes. Y hoy ha sido Endesa y mañana será otra empresa y previamente han sido muchas otras, tanto empresas como organismos oficiales. Problema, eh, lo que hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo. Los defensores, o sea, quien tiene que defender la ciberseguridad de una empresa, tiene que asegurarse que todo esté perfecto y no haya ningún resquicio. A día de hoy, conforme están configuradas pues, todas las redes informáticas, todos los servicios, todo lo que hace funcionar una empresa en su día a día, eso es una tarea titánica. Incluso invirtiendo una cantidad ingente de recursos, es algo que no puede estar al segundo vigilando que esté todo actualizado e incluso hay que priorizar qué tipo de actualizaciones o qué tipo de cambios se hacen para que no afecte a lo que es el funcionamiento habitual. Porque esto no se puede hacer simplemente pues, en producción o entre semana o en fechas críticas. Hay que siempre pues, programarlo para que sea todo de forma escalonada. Pero por otro lado, los delincuentes solo necesitan un error para colarse.
sea, es algo asimétrico. Y eso es lo que debemos de entender de que este tipo de datos pues, se producen. ¿Se puede implementar medidas? Siempre se puede implementar pues, todas las medidas que tú quieras de ciberseguridad, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas medidas redundan tanto en la productividad de la empresa como en la accesibilidad, por ejemplo, a los datos que queremos proteger, como también incluso en la experiencia de usuario. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que encontrar un equilibrio entre seguridad y usabilidad o funcionalidad. Para entender mejor lo que son errores de seguridad, has nombrado uno que es, por ejemplo, que una persona que trabaja en la empresa, pues, por ejemplo, haya pasado su clave de acceso a un panel de administración, a lo mejor lo ha pasado por correo, o lo ha pasado por WhatsApp, O la hayan robado. o lo hayan Muchas robado. veces Muchas veces estamos hablando no que haya puesto sus credenciales en un panel de administración, en un formulario que le hayan pasado por correo, un enlace, que puede ser. Más probable es, según mi experiencia, que haya abierto algún documento que concediera, pues tuviera algún enlace o fuera un archivo malicioso que instalase algún tipo de infostile o ladrón de información que busque credenciales. Esa para mí es una vía de ataque que está siendo muy utilizada en los últimos años para conseguir ese acceso inicial a las redes corporativas. En esa parte es la que me gustaría profundizar un poquito para que todos los que nos están viendo, que no tengan que ver ni siquiera con Endesa, simplemente pues a nivel general, a nivel de seguridad, pero también enfocado en esto que estamos hablando de Endesa, esos errores de seguridad que puede cometer el usuario y que a través de ese error puedan entrar a su ordenador o a sus servidores. ¿Cuáles son los más típicos? Hemos hablado, por ejemplo, eso de compartir una contraseña, que hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son los otros errores más típicos los que suelen caer los usuarios? Normalmente lo que estamos viendo es que el lector de ataque que están utilizando los delincuentes para obtener esa información que resguardan los usuarios, principalmente credenciales, es lo que envíos de correos o mensajes que se hacen pasar por legítimos cada vez mucho más creíbles, ya sea por perfeccionamiento, por uso de herramientas de inteligencia artificial, y eso hace pues, que el usuario se convenza de o bien de pulsar sobre un enlace o ejecutar un archivo, y ahí ya empezamos a ver cómo actuarían las medidas de defensa, detectando y bloqueando ese tipo de ejecutables maliciosos o detectando esos enlaces a una URL que no es legítima. E incluso así, aunque se hayan filtrado las credenciales, se podría mitigar esos accesos no autorizados por ejemplo, acotando el acceso del usuario a una red restringida, segmentando las diferentes redes de la empresa para que un compromiso local en un área, por ejemplo, administración, no afecte a un área de sistemas, o incluso estableciendo herramientas que son utilizadas desde hace ya mucho tiempo para detectar pues, conexiones ilegítimas de usuarios, ya sea por horarios, por ubicación geográfica o por un comportamiento anómalo de su usuario siempre se mueve por esta red que es su área de trabajo y siempre pues, consulta este tipo de ficheros o almacena esos ficheros, porque está haciendo movimientos laterales en redes que no son de su incumbencia, en horas intempestivas y que está accediendo a ficheros que no debería acceder. Todo eso es monitorizable, todo eso es algo que se está ofreciendo desde parte de lo que es las compañías de ciberseguridad desde hace ya mucho tiempo, están hablando ya bastantes años. El problema es que primero, eso requiere una inversión y segundo, también requiere tener a gente especializada y formada, ya sea dentro de la empresa o subcontratándola a las empresas que ofrecen las soluciones. Y ahí es donde empiezan muchas veces los problemas. Ver esto como un gasto, no como una inversión, ver esto como algo que dificulta posiblemente el día a día de los trabajadores, porque claro, eh, mitigar todo este tipo de ataques es factible, pero también supone implementar medidas adicionales de seguridad que algunos trabajadores ven como un engorro. Estaba pensando precisamente en eso, en cuando una empresa de seguridad va a trabajar con una empresa y no solo lo que se puede imaginar la gente es como instalar un antivirus en los ordenadores, ¿no? No, sino que hay una parte como de formación de los trabajadores, de cómo deben actuar cuando reciben un mensaje, un correo, verificar ese tipo de información, poder diferenciar si un correo es legítimo o no. ¿Cuál suele ser ese trabajo? Aparte de instalar otra cosa que me ha parecido muy interesante que has dicho, que es como software de
como para ver cómo trabaja la persona, ¿no? Como para detectar los movimientos que hace, dónde entra, si cambian esos patrones. ¿Cuáles son ese tipo de cosas más comunes que se hace cuando se entra a trabajar en una empresa? Bueno, todo esto pasa por diversas fases. La primera fase suele ser la auditoría, que es ver en qué estado está tu empresa, cumple la normativa vigente y el reglamento de protección de datos que le afecta en ese momento, ver cuáles son sus puntos débiles, o sea, reconocerlos. Cuando haces una auditoría no están ahí para sacarte las cosquillas, para dejarte en evidencia, sino para ver cómo podemos mejorarlo y cómo podemos evitar que esos puntos débiles sean aprovechados por un atacante. Entonces, una vez ya se tiene conciencia de cuál es el estado de la ciberseguridad en esa empresa, se empiezan a aplicar las soluciones. Y estaban por diferentes capas. Tú has dicho el antivirus. Bueno, el antivirus solamente es una capa. De hecho, antivirus como tal son soluciones de seguridad. Y a partir de ahí, pues ves, vale, ¿dónde instala estas soluciones de seguridad? Pues en los equipos. ¿Y quién los gestiona? Pues lo gestionará pues alguien que tenga un acceso a un panel de control que verá el estado de salud, entre comillas, de ese equipo. Aparte también verá si tiene las actualizaciones del sistema operativo instaladas, si todas las aplicaciones que son necesarias para un correcto funcionamiento del día a día de ese equipo también están actualizadas y se han bajado de repositorios legítimos, que no haya aplicaciones que no estén autorizadas por el riesgo que eso puede conllevar. También se habrá que ver pues, todo el tema de la formación, como tú muy bien has dicho, aunque también hemos de tener en cuenta que no debemos descargar la responsabilidad de la ejecución, por ejemplo, de un fichero malicioso en un usuario, porque como he dicho antes, cada vez está más perfeccionado todo el tema del phishing. Con lo cual, diferenciar un correo legítimo de uno fraudulento, a día de hoy, la gran mayoría de la población, pues resultaría bastante difícil. No es como antes que decías, ah, no, mira, tiene una edición de correo que no tiene nada que ver con la oficial, o tiene faltas de ortografía, o la plantilla que utilizan está descuadrada. No, no, estamos viendo correos muy bien hechos, muy bien dirigidos y que sobre todo en algunos casos aprovechan el momento adecuado para lanzarse. Otros hay también de, digamos, de campañas masivas, pero cuando hablamos dirigidos a empresas, hay muchos delincuentes que saben muy bien lo que hacen. Entonces, está muy bien que le demos formación al usuario, formación que debe ser continua. No vale con hacer un cursillo de 3 horas o de 1 hora una vez al año y ya está. Hay que reciclarse con las nuevas técnicas. No vale hacer un check con decir, hemos dado este cursillo y ya estamos protegidos, certificados, lo que sea. No. Esto se va actualizando. De la misma forma que los delincuentes también se van actualizando. Y luego, a partir de ahí, hemos de construir desde los cimientos. De nada nos sirve ir a comprar por la solución de seguridad más cara con todas las funcionalidades activadas, porque eso es empezar la casa por el tejado. ¿Tendremos que adquirir una solución de seguridad acorde a nuestras necesidades? Sí, pero para ello tendremos primero que conocer cuáles son nuestras necesidades, conocer qué soluciones hay en el mercado que se ajustan a nuestras necesidades, conocer qué equipo hay detrás que nos puede ayudar no solamente a implementarlo, sino a darnos soporte, o en el caso de que nosotros no tengamos un equipo interno, es decir, lo puedan gestionar ellos, y a partir de ahí también tener en cuenta que eso también, la parte de una empresa que actúe como consultora, una vez hecha la auditoría, puede ayudar a fortificar desde los cimientos. Porque tan importante es contar con una solución de seguridad de un equipo que sepa gestionarlo, como saber que hay una estructura previa que, por ejemplo, te segmente las redes, te cifra los equipos para evitar pues, que haya compromiso de información que se robe de esos equipos y que esté pues, accesible sin ningún problema, sepa qué están haciendo los usuarios, no por monitorización, sino por detectar movimientos sospechosos que salgan de lo habitual que pueden indicar pues, una acción de un atacante, y todo ese tipo de cosas que son fundamentos básicos de ciberseguridad que no han cambiado apenas en 20 años o incluso más, y que muchas empresas se saltan para ir directamente a por el tejado. Solamente cuando tienes eso bien planificado y construido es cuando tienes que apostar ya por el siguiente nivel, que es soluciones de seguridad modernas, capaces y sobre todo ajustadas a tus necesidades. No porque pagues más y compres lo más bonito te va a resultar mejor. Muchas veces incluso contraproducente si no sabes lo que necesitas.
Y para eso es importante que te dejes asesorar por alguien que sepa cuáles son las necesidades de tu empresa y te ajuste. Y a partir de ahí tú ya decides si quieres invertir en un equipo interno, por ejemplo, de ciberseguridad, que siempre es muy recomendable, pero claro, solo está al alcance de pocas empresas en España, o quieres delegar esa ciberseguridad a un equipo de profesionales que se dedican a eso del día a día, que pueden desde avisarte cuando hay algún problema o un incidente, o ya remotamente incluso actuar, bloquearlo y después pasarte un informe diciendo, mira, hemos bloqueado esto, este es el informe, esto es lo que querían hacer, sabemos que incluso que podría haber sido este actor y qué es lo que podrían intentar. Vamos a intentar evitar que esto, pues lo hemos bloqueado, pero vamos a poner las cosas más difíciles todavía, para que vire hacia otro objetivo y no hacia tu empresa. Por eso yo soy un firme defensor de construir la ciberseguridad desde los cimientos. Empezar con cosas muy básicas, ir construyendo sobre ellas y al final poner la guindilla, que es una solución de ciberseguridad que te permita pues, saber qué es lo que está pasando en cualquier instante en tu red y sobre todo tener a gente con capacidad de monitorizarla y actuar en consecuencia. Porque muchas veces, por desgracia, hemos visto que algunas empresas tenían desplegadas servicios de EDR, MDR, XDR, pero nadie estaba mirándolos. Con lo cual, cuando después de un incidente te pones a mirar los logs, dices, pero si aquí tenías avisos desde hace 6 meses. Ya, pero es que nadie los estaba mirando. A eso también es un problema. La fatiga por revisión de logs. Necesitas a gente que sepa cribar o herramientas que te detecten cuáles son los más importantes y descartar los que son menos relevantes. Comentado que los delincuentes o ciberdelincuentes aprovechan momentos concretos para lanzar los ataques. Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando son navidades o fiestas que se hacen muchas compras online y recibimos muchos mensajes de tu pedido va a llegar con retraso, actualiza los datos aquí, o tu paquete se ha entregado en otro domicilio, actualiza los datos aquí, ese tipo de ataques. Y se me ocurre que ahora con el tema de Endesa, el correo que se envía para notificar que lo envía supuestamente Endesa, me imagino que mucha gente lo estará recibiendo, pero que no es Endesa. Y a lo mejor para decirle, pues tu clave ha sido filtrada, actualízala aquí, ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente a diferenciar un correo de Endesa de verdad de un correo que no es de Endesa? Bueno, aquí se aplica una máxima, además, con el tema de la integración desde hace unos años de la inteligencia artificial en la preparación de amenazas, y es la confianza cero, desconfiar de todo. Entonces, si tú recibes un correo y no sabes analizar una cabecera de correo, como le suele pasar a la mayoría de la gente, pues desconfía. Si en ese correo te dicen que puses un nuevo enlace, desconfía. Si da la casualidad que ese correo es de un proveedor, ya sea tu banco, tu empresa de electricidad o lo que sea, pues desconfía y llámales. Porque tienen un teléfono de contacto o escríbeles un email a su correo, no el que te viene puesto en el que has recibido, sino el correo que tienen ellos oficialmente de contacto. Y pregunta. Y a partir de ahí, pues descarta. Es mucho más seguro pecar de desconfiado, y más en estos tiempos, que ser un impetuoso y sin revisarlo o tomar ciertas precauciones, ir directamente a contestar un correo que has recibido, pulsar sobre un enlace, que encima muchas veces te va a, digamos, generar cierta urgencia para que no pienses como deberías, que tu raciocinio no sea el adecuado en ese momento de crisis y caigas a los instintos de pulsar sobre el enlace para tratar de solventar un problema que te puede causar pues, un daño económico. Porque es lo que muchos delincuentes tratan de apelar, a que si no haces esto vas a perder mucho dinero, ya sea a través de una factura que un cargo desorbitado, ya sea alguien que te llama de supuestamente tu banco porque ha detectado movimientos sospechosos y necesitan revisar que está todo correcto, etcétera. O sea, siempre desconfía. Y sé tú el que proactivamente contacte con esta empresa, sea del servicio que sea, para verificar si esa comunicación que ha recibido es legítima o no. Has dicho, por ejemplo, lo del correo, de no usar el correo que estás recibiendo para responder e interactuar, porque puede ser un correo Correcto. que no es de la empresa correcta, pero también se ven casos de teléfono. Te ponen llama a este teléfono si tienes alguna duda, ya sea por SMS o por correo, y ese teléfono, he escuchado cosas, bueno, pero el teléfono estará dado a nombre de alguien y eso pues se podrá saber quién ha sido, pero No. digamos que también es un error llamar a un teléfono que te están dando, ¿no? Es un error porque tú no estás llamando muchas veces a un número de teléfono, a una línea, pero estás llamando a una centralita que no sabes dónde está,
Yo lo he hecho en investigaciones, llamar a centralitas de gente lo típico que te llamaban a horas intempestivas, que querían ofrecerte un servicio tal, y vi y comprobé in situ, e incluso le dejé entrar a una máquina controlada que teníamos preparada precisamente como, digamos, trampa para que ese supuesto operario arreglase problemas inexistentes en el sistema, y le estuvieron mareando durante media hora. Y comprobaba cómo de fondo se oían muchísimas llamadas. Y hay gente que se dedica única y exclusivamente a hacerle la vida imposible a estos estafadores barra delincuentes, y saben perfectamente que estos son grupos muy organizados, que tú puedes tener un número de teléfono, pero realmente eso es uno que le da acceso a una centralita que hay mucha gente detrás. Continuamente estamos viendo incluso operaciones de desmantelamiento de infraestructuras de estafas por teléfono. Y estamos hablando de edificios enteros, con gente trabajando dentro, atendiendo a estos supuestos usuarios que han tenido algún percance o que están preocupados porque alguien supuestamente ha entrado en su cuenta bancaria, etcétera. Y son gente que se dedica a esto profesionalmente desde hace mucho tiempo. Algunos engañados, y la mayoría saben perfectamente lo que están haciendo. Eso te iba a preguntar precisamente, digo, oficina ya parece un trabajo como normal, que no solo son delincuentes, sino que pueden ser delincuentes contratando a gente para que haga un trabajo que, bueno, que es sospechoso, ¿no? Que si te contratan para eso deberías sospechar un poco, pero que a lo mejor hay gente engañada haciendo estafas también, ¿no? Engañada u obligada. Obligado. Eso es también un dato importante. Mira, por ejemplo, este año pasado estuvimos comentando acerca de una campaña, bueno, es un grupo de estafadores que se mueve mucho utilizando un bot de Telegram que se llama Telecopie. Es un grupo de origen ruso que se ha estado extendiendo en los últimos años por toda Europa. Ahora han salido algunos competidores que utilizan una táctica similar, como Darkula, que digamos sería su competidor principal. Y lo que hacen es reclutar a gente. Muchas veces, pues prometiendo dinero fácil, que es verdad, es dinero fácil porque, como dije yo en mi charla, solo hace falta un tonto motivado y un móvil para causar este tipo de estragos. Y lo que se dedican muchas veces es a, o bien a publicar anuncios falsos de artículos en venta en plataformas de segunda mano, como Vinted, Wallapop, eBay, etcétera, o bien a publicar anuncios de alquiler vacacional, o incluso hacerse pasar por falsos compradores. Y todo ello lo hacen a través de un bot de Telegram que solo hacen pulsar, pulsar y pulsar. O sea, ni siquiera saben lo más mínimo de programación ni de código, todo lo hace el bot. E incluso el bot ya asume que muchos de los operarios no llegan a un mínimo de inteligencia, y les dicen: oye, si estás intentando engañar a este señor en una conversación que le has generado en una falsa página de Wallapop, no le escribas en ruso. No le deja que publiques cuando estás escribiendo con cirílico. Te dice: si quieres escribirlo, hazlo en inglés. Y si no sabes inglés, yo te lo traduzco. O sea, a este nivel de sofisticación hemos llegado en que cualquier tonto, pues, puede con un móvil causar un daño y tener unos beneficios bastante interesantes desde su casa. Problema, que estamos hablando de organizaciones criminales. Y cuando estas organizaciones criminales pues, tienen falta de mano de obra, pues recurren muchas veces a metodologías como secuestrar a gente, les quitan el pasaporte y los tienen secuestrados trabajando día y noche engañando a otras personas. Y eso lo hemos visto, pues hemos visto esas actividades en países de Europa del Este, en países de Asia Central. Últimamente ha habido bastantes desmantelamientos en el sudeste asiático, en países como Camboya, y es algo que estaba a la orden del día. Mm. Volviendo al tema de Endesa y de los datos que han robado, por ejemplo, nombre y DNI. No sé si el DNI simplemente han robado el número o han robado también En principio es el número. no han robado No se captura, ha fotos. confirmado de que haya sido una copia del DNI, eso sería más peligroso, pero en principio solamente es el número. Mm. Yo leía por ahí que habían robado como un terabyte de datos de creo que eran 10 millones de usuarios, y digo, 10 millones de usuarios, datos de texto no pueden ocupar un terabyte. Ahí tiene que haber como más A información, no ver, solo puede ser texto, ¿no? nadie te dice que solamente haya datos de usuarios allí. Puede que haya más información relacionada con la empresa, facturas, documentos, y una factura, un PDF, una captura de imagen ya te puede ocupar mucho más. Mm. Pero ¿Qué de fue? momento, la información que yo tengo en este momento no me dice que les hayan robado lo que sean copias de DNI. ¿Que pudiera ser? Hombre, también depende cómo lo tengan almacenado. La posibilidad está ahí, pero
Yo no tengo esa información. Yo lo decía eso por el tema del tamaño de la cantidad de información que había robado, que me sonaba que no podía ser solo texto No, y pero claro, pueden podía ser ser facturas asociadas al facturas también. cliente. ¿Qué puede hacer un delincuente con esa información? Si un delincuente que tiene tu nombre, tu dirección, tu DNI, creo que la cuenta bancaria también la tiene. ¿Qué puede hacer con esa información un delincuente hoy en día? Puede venderla a otros delincuentes o quedársela y hacer lo que harían otros delincuentes que la compren, que es usarla, por ejemplo, para buscar posibles víctimas o lanzar campañas masivas, haciéndose pasar por la empresa que ha sido víctima de este ataque, preparando este tipo de campañas, por ejemplo, para, una vez suplantada esta empresa, forzar a clientes de que proporcionen información adicional, por ejemplo, una copia de su DNI, o indicándoles, mira, que estamos revisando el tema de facturación después del incidente, por favor introduce la tarjeta de crédito en esta plataforma segura, entre comillas lo de segura, para robar ese tipo de credenciales, o incluso pues preparar campañas un poquito más elaboradas, donde se gana la confianza del cliente y después pues sacan más información, incluso le convencen para que ejecute algún tipo de software malicioso en su sistema. Y a partir de ahí, pues ellos pueden robar más información o ejecutar más cosas que puedan comprometer la seguridad del equipo. El objetivo final, es decir, porque está muy bien, consiguen mucha información, con esa información pueden conseguir más información, pero el objetivo final entiendo que por una parte es robar dinero, ¿no?, de la Sí. cuenta bancaria y algún Ujú. otro, es decir, acceder a tu cuenta bancaria, hacerse una transferencia o hacer algún pago, alguna compra con tus datos. Eso sería como un Intenta objetivo final. sobre todo cuando es tema de beneficio económico, las tarjetas de crédito. Es algo con lo que ellos pueden operar muy fácilmente, es algo con lo que se trafica en foros de delincuentes con mucho brío, es algo que llevan haciendo desde hace décadas y es un valor muy fácil de utilizar. Incluso dependiendo del tipo de cliente, incluso el país de donde sea, tienen un valor, digamos, promedio mayor o menor. Eso para empezar. Luego ya se podría un poquito ya hilar más fino, viendo qué tipo de clientes de la empresa atacada podrían ser más interesantes, porque se hace un perfilado de ciertas víctimas que pueden tener un poder más adquisitivo mayor o porque podrían tener información más confidencial, pero normalmente se van a centrar en el dinero, en cómo monetizar toda esa información, ya sea, como he dicho, vendiéndola a otros delincuentes o preparando estas campañas para obtener sobre todo datos de la tarjeta de crédito. Luego ya podemos ver que algún engaño de que pidieran hacer una transferencia y tal, se puede hacer, pero con lo que quieren operar los delincuentes normalmente es con datos de tarjeta. Y con la medida de seguridad que tiene la tarjeta de crédito, que incluso a veces es incómodo hacer una compra, porque que si te llega un mensaje, que si tienes que verificar, doble verificación, tienen muchas medidas de seguridad, que está muy bien por parte de los bancos. Con todas las medidas de seguridad que tienen, teniendo tus datos y alguna cosa más, ¿pueden usar tu tarjeta muchas veces o solo una vez porque tú le has dado permiso esa vez, pero ya no la van a poder utilizar más? Lo tienen asumido y de hecho no es nada, digamos, infrecuente que un tipo de estos incidentes también involucre el compromiso del dispositivo que tú utilizas para recibir estos códigos. El problema que tenemos sobre todo en España es que los códigos se siguen enviando muchas veces por SMS. Algo que hace años ha demostrado que sea la peor de las opciones de verificación. Entonces, solo con que te infecte con un troyano muy básico, el dispositivo, y sabiendo que ese es tu móvil y que perteneces a un listado de clientes que supuestamente ahí estaremos todos, porque por A por B alguna empresa de las que usamos ha sido vulnerada en algún momento en los últimos 5 o 10 años, pues ya saben que sí, te pueden incluso eh, instigar para que o bien tú de forma voluntaria les entregues ese código o directamente te infectan el dispositivo y ellos ya lo tienen y tú no te das cuenta, que ya lo hacen para que la captura de ese código sea de forma transparente al usuario. O sea, eso está contemplado por los delincuentes, no tiene ningún problema. O incluso que generen una página de phishing suplantando la empresa, que te digan a hacer un pago para obtener los datos de la tarjeta y te pidan paso a paso los datos de verificación que tú estás recibiendo en el móvil y la gente los introduce. Y eso puede ser incluso automático, ¿no? Es decir, que no hay una persona ahí detrás que esté haciendo esa operación en ese momento, sino que puede entrar automatizado que Sí, tú hagas total. una compra en un sitio y te roben los datos y E directamente pues incluso si les interesa, digamos, un cierto tipo de perfil, hemos visto casos también en los cuales hay alguien que se hace pasar por un operero y te llama, indicando, oye, he visto que estás intentando hacer, puedo ayudar en algo, porque ahora vas a recibir unos mensajes, por favor, introdúcelo aquí para hacerlo todo de forma más legítima.
E incluso se puede hacer pasar, en el caso de que haya sido pues, datos robados de una entidad financiera o quieren hacerse pasar por un banco, saber perfectamente quién eres, cuál es tu número de cuenta, todos tus datos, porque es información que se ha robado previamente. Mm. Hay también algo importante que sé que ocurre, que pueden enviarte mensajes haciéndose pasar por un SMS, haciéndose pasar Sí, por ejemplo, el banco. Entonces a ti te parece, por este quien mensaje es de quieras, tu de banco, hecho. y realmente no es tu banco. Mira, yo te digo, tengo un conocido, que es un conocido en el mundillo, en la escena de investigadores de ciberseguridad, muy famoso. No voy a nombrarlo, pero cuando diga lo que hace, todo el mundo va a saber quién es. Me envió un mensaje de Navidades. ¿Sabes qué ponía como identificador? Algo Casa de tu Real. banco. Casa Real. Eso es algo que se puede hacer desde hace mucho tiempo. Pasar el identificador por quien quieras es algo que los delincuentes hacen a diario. A eso no sirve. De hecho, te va a llegar a tu bandeja de entrada de SMS con los mensajes legítimos del banco o de cualquier otra empresa o organización que esté suplantando. Eso es trivial. ¿Y eso no es un error de seguridad de las compañías de telecomunicaciones? Es decir, ¿no pueden evitarlo? Es un error más que de seguridad, es un error de configuración del protocolo. Cuando se implementó hace décadas no estaba previsto que se pudiera hacer. Y como estamos hablando de un mecanismo que tiene que ser resiliente para, digamos, funcionar, incluso en ciertas operaciones o en ciertas situaciones más o menos de emergencia, como hemos dicho antes, muchas veces establecer capas de seguridad pues dificulta pues, la operatividad. Para evitar eso, en el caso de los SMS y muchos otros sistemas, pues digamos, omiten ciertas capas de seguridad que se podrían implementar para asegurarse de que su funcionamiento pues siga siendo efectivo y pueda llegar incluso en casos de emergencia. O sea, no es un problema de que falte seguridad, sino que cuando se definió ese protocolo, pues no se pensó y se pensó en que fuera efectivo. Por ejemplo, en el tema de los correos, cuando cuando se creó y demás, cuando se inventó, también estaba como muy atrasado y ahora, pues, no sé, se van añadiendo medidas de seguridad, pues, anti-spam o ese tipo de cosas. A nivel de SMS no se puede tocar, no se puede mejorar. Ya es lo que Yo teníamos y deduzco que alguna cosa se podría hacer. Ahora bien, ¿vas a arriesgarte a dejar sin posibilidad de que alguien reciba un SMS de emergencia? Pues, por ejemplo, alguien que tenga una terminal antiguo que no se haya podido actualizar. ¿Vas a correr tú con ese riesgo? Es como si dijeras, no es el mismo caso, porque va por otro protocolo. Es el tema, es alert, ¿vale? Imagínate que decimos, oye, no, pues que estamos viendo que existe una posibilidad de que alguien se haga pasar por un falso mensaje de emergencia, que realmente existe. De hecho, yo he visto demostraciones en vivo, que alguien suplante un servicio de emergencia. ¿Vas a modificar el protocolo para hacerlo más seguro y evitar que haya esas suplantaciones, pero vas a dejar de fuera a un porcentaje de la población que tiene dispositivos antiguos y no puede actualizarse? ¿Quién corre con las consecuencias de que esa persona no reciba un mensaje en una situación de emergencia como la que tuvimos en Valencia y no puedan adoptar las medidas que hubieran ayudado a protegerse mejor? ¿Vas a correr tú con las consecuencias? No es tan fácil. O sea, una cosa es eh, la tecnología y otra cosa es la aplicación de la tecnología. Muchas veces no se implementa, no solamente el tema de ciberseguridad, sino avances, porque esa implementación dejaría o bien de lado a cierta parte de la sociedad o bien causaría otros problemas que, aunque la mayoría de las veces no deberían ni siquiera estar contemplados, solo hace falta que se produzca una vez para tener un problema serio. Eso hay que tenerlo en cuenta. volviendo al tema de lo que pueden hacer con nuestros datos, hemos dicho eso, que pueden robarnos datos de la tarjeta de crédito, hacer transferencias y demás, pero hay otro problema común, que es que utilicen tus datos para darse de alta en servicios, incluso para pedir una hipoteca o un préstamo o algo así. ¿Pueden realmente hacer eso? Y si lo pueden hacer, ¿dónde está el fallo de que se puedan hacer pasar por ti, A ver, simplemente con estos datos? ahí necesitan un dato que es el que tú comentas antes, que es el DNI, y aún así, si los procedimientos de darse de alta en esos servicios estuvieran bien implementados, incluso con eso no sería suficiente. Se haría falta algún tipo de identificación biométrica, etcétera. Te lo digo porque
los delincuentes ya han pensado en eso. Hace 2 años, en una investigación que estuvimos haciendo, como un ladrón de información que se instalaba en dispositivos móviles, pues se hacía pasar por un banco. Se hacía pasar por un banco y te pedía, aparte de las credenciales, que te hicieras un selfie o te grabases un vídeo. ¿Para qué querían los delincuentes esto? Bueno, pues lo querían para que, utilizando herramientas de inteligencia artificial y con un DNI previamente robado a esa persona, pues se intentaban dar de alta en bancos para pedir préstamos y demás. Claro, el banco en este caso, no eran bancos españoles, que te pedía algún método de confirmación biométrica. O sea, sí, me has dado el DNI, me dice que eres tú, me dices una dirección de correo asociada, pero yo quiero comprobar tu identidad. Entonces se ponía un delincuente y con la foto o con incluso el vídeo podía suplantar la identidad de esa persona con la verificación biométrica que hacía esa entidad bancaria. Si eso lo están haciendo los delincuentes desde hace como mínimo un par de años, pues estamos un poquito cojos, al menos por la experiencia que yo tengo en España de verificación. ¿Se pueden implementar medidas más seguras? Sí, pero claro, eso va en contra de la operatividad de esas empresas, porque ellos lo que quieren es ganar más nuevos clientes. Si tú introduces nuevas medidas de seguridad, ya no porque quites a lo que son los posibles delincuentes, que serán una minoría, sino porque muchas personas dirán, uff, qué tedio pasar todos estos controles, mejor me doy de alta en otro sitio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que tú eres una empresa que quieres adoptar medidas de seguridad y lo haces muy bien, y me parece muy loable, pero que hay mucha gente que se cansa rápido cuando le pides más de 2 cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces algunas empresas que intentan captar clientes, no necesariamente del mundo financiero, prefieren pedir perdón a pedir permiso. O pagar multas, pagar sanciones, ese tipo de cosas, ¿no? Les compensa a lo mejor, Sí, ¿no? que muchas veces las multas, pues, no les importan pagarlas, porque al final han conseguido mucho más captando esos clientes y ofreciendo los servicios. Mm. Por ejemplo, el tema de cuando te piden, un selfie, no solo fotos, sino vídeo y que muevas la cara, a mí lo que se me ocurre siempre cuando hago eso es que siempre piden lo mismo, izquierda, derecha y a lo mejor arriba y abajo. Sí, ¿No podría ser eso un está. patrón aleatorio que te diga: "Oye, pues diagonal derecha, diagonal Incluso aunque izquierda"? fuera un patrón aleatorio, con las herramientas Puedo simular, ¿no? de inteligencia artificial y con la captura de información biométrica que se está produciendo por parte de los delincuentes, eso es fácilmente suplantable. Se tendrían que detectar otro tipo de patrones, por ejemplo, más centrado, no sé, algún patrón biométrico que sea más identificativo y más difícil de suplantar, como el iris, que tanta polémica hubo hace un tiempo, con la gente que lo cedía gratuitamente por una criptomoneda. El tema de, por ejemplo, de Endesa, ahora que tienen también la cuenta bancaria, ¿tú recomendarías a la gente o crees que es oportuno que se cambien de cuenta bancaria? Es decir, si tienen tus datos y además tienen la cuenta bancaria, ¿sería simplemente una opción de crear una cuenta bancaria nueva, pasar el dinero ahí? Puede A ver, que tengan la cuenta bancaria, como no quieren hacerles un ingreso, poco van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Domiciliarles una factura? Dices al banco que no es tuya y te la devuelven. Normalmente el uso de cuenta bancaria lo utilizan para tratar de convencerte cuando están suplantando tu entidad. Oye, tú eres el titular tal de esta cuenta, tal, 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 tal. Tenemos que convencerte. Pero con el número de cuenta no pueden hacer nada. A ver, yo no cambiaría la cuenta por eso. Simplemente lo que sí que haría, y es lo que recomiendo a todo el mundo, y eso lo hago yo a diario, es que revisen pues, el balance de sus cuentas, que no haya movimientos sospechosos y ante la más mínima duda, que consulten con su entidad bancaria. O que establezcan, por ejemplo, medidas de alerta, como si hay una retirada de efectivo de tanto dinero que sobresalga un límite, tal. Si hay una retirada de dinero desde el extranjero, avísame. ¿Que puede ser un impedimento? Hombre, sí, pero siempre que haya una relación más o menos cordial entre tu entidad financiera o la que te provee los servicios de la tarjeta de crédito y haya una buena comunicación y avises, como por ejemplo cuando sales de viaje o demás, pues no debería haber ningún incidente. Mucho mejor estar así prevenido que descubrir que te han soplado 20.000 euros de la cuenta y no vas a recuperarlos. si hacen, por ejemplo, lo que tú comentas, de que te pueden hacer una domiciliación, que se llama SEPA, ¿no? El usuario tiene como creo que son como 90 días, ¿no?
Pasa que tiene como 90 días para revisar que te han quitado dinero, que es algo que tú no has comprado, y el banco te devuelve el dinero, que creo que inmediato incluso. Claro, por eso te digo que no es. Yo he visto casos, pero han sido particulares que se creen que pueden ahorrar, pagar sus facturas inocentemente, endosándoselas a otro, cuando eso se puede cancelar y encima ellos están incurriendo en un delito. Y sabemos perfectamente quiénes son. O sea, no es de tener muchas luces hacer eso. El tema, por ejemplo, de las tarjetas también, no sé si es algo que recomienda en las plataformas que te permiten crear tarjetas virtuales, con un saldo o incluso eliminarla y crear nuevas. ¿Eso podría ser una medida de seguridad también? Es una medida de seguridad y ayuda a mitigar las pérdidas, porque al final, en el peor de los casos, si estás generando un pago con una tarjeta virtual de un solo uso, lo peor que te puede pasar es que pierdas el importe que has destinado a ese pago. Aparte hay seguros. Entonces, por eso muchas veces cuando indicamos que hay un tipo de fraude o estafa, si en el tema tarjeta, lo primero es ir a comisaría, presentar la denuncia, explicando paso a paso y aportando todas las pruebas necesarias, comunicaciones que se hayan realizado, los pasos que se han seguido en el móvil o el dispositivo que haya sido, y una vez con la denuncia puesta, se va a la entidad bancaria, porque muchas veces se dispone de un seguro por el cual la tarjeta de crédito se hace cargo. Y cuanto antes actúes y cuanta más información aportes, incluida en la denuncia, pues más fácil será que tu banco acepte pues esta devolución. Otra cosa son las transferencias, ahí ya la cosa se complica. Que la transferencia, si se hace, no se puede deshacer, ¿no? Es decir, el dinero que se ha enviado ya sé cómo se pierde, no se queda con una investigación o algo así. Eso era hasta hace muy poco. Ahora se están empezando a implementar en España lo que se está haciendo en otros países para evitar, por ejemplo, el típico fraude de empresas que reciben facturas de sus proveedores o alguien que se hace pasar por sus proveedores y que les indican otro número de cuenta al que es habitual. Y ahora muchas veces lo que estará, y eso ya creo que desde octubre algunas entidades están empezando a implementarlo, es comprobar que quien recibe el dinero es el titular de esa cuenta con la que tú les estás enviando ese dinero. O sea, si la transferencia está a nombre de Envases Martínez, que el titular sea ese Envases Martínez. O distribución Guangdong ubicado en Shenzhen, en China, por ejemplo. Mm. Creo que Y eso es incluso algo que cuando es muy fácil de implementar, que en algunos otros países lleva bastante tiempo y en España hemos empezado a hacerlo hace unos pocos meses. mm, ahora cuando haces una transferencia, creo que incluso sin que tú lo pongas, tú pones el número de cuenta y te pone el nombre de la persona o de la empresa. ¿No crees que eso también se puede utilizar como por fuerza bruta para averiguar, cuentas bancarias de gente o de empresas? A ver, es hacer scrapping de datos al final. Puede ser utilizar, sí, de la misma forma que se utiliza LinkedIn para sacar toda la información posible de gente asociada a una empresa en concreto. O hacer un perfilado, sí, claro, pero para eso existen otras medidas que tú puedes implementar para que esa información pues, les sea menos útil a los atacantes en caso de quererla utilizar contra ti o contra tu empresa. Hemos de asumir que esa información es pública. A partir de ahí establezcamos nosotros las medidas que creamos necesarias para dificultarle el trabajo a los delincuentes. Eso es muy bueno, ¿no? Creo que debemos asumir ya desde hace un tiempo que la información es pública, ¿no? Toda la Sí, sí, información. desde hace bastante tiempo. O sea, tú has dicho antes los DNIs de, podría decirte casi todos los españoles, por no decir todos, a lo mejor los que han nacido en los últimos 12 meses, eso sabemos que ha habido muchas filtraciones, ya sea por empresas de telefonía, de cualquier otra entidad, pero ha habido filtraciones en los últimos años que esa información se ha filtrado. Yo también lo que puedo recomendar, y eso ya con una, digamos, apoyo legal detrás, porque ha habido sentencias que lo han confirmado y la Agencia Española de Protección de Datos lo ha ratificado y Policía y Guardia Civil también lo han comentado, es que no regalemos fácilmente el DNI, por ejemplo, cuando alguien nos lo pide, porque estás haciendo una compra online o porque tú vas a un hotel, que hay que diferenciar, porque una cosa son los hoteles que te lo piden para, a través de una máquina, solamente registrar los datos que ellos necesitan, no te están haciendo una copia del DNI. Lo único que están pillando son los datos que ellos necesitan para hacer el registro de la gente que se queda esa noche en el hotel. No hay ningún problema con eso. El problema es que el hotel te pillara el DNI, te sea una fotocopia en un papel o lo escanease y se lo quitase. Que no es lo normal, pero puede que haya algún caso. Ante eso sí que puedes decir, no, no, perdona, no.
estás cometiendo una ilegalidad y de hecho ya hay hoteles que han acarreado multas de varias decenas de miles de euros por no procesar los datos de una forma correcta. O Estoy sea, pensando, no es tanto que nos roben los datos, sino que no los proporcionemos nosotros alegremente. estoy pensando, por ejemplo, un hotel puede estar como más regulado, más controlado, pero el tema de los Booking, los Airbnb, que vas a Efectivamente, ahí lo que quería decir, que no regalemos cuando nosotros estamos de viaje. Sí, es verdad que te van a pedir esa información. Bueno, pues proporciona un DNI, pero que esté modificado, que solamente se vea, pues lo pones en blanco y negro, le pones ahí, por ejemplo, una marca de agua ahí escribiendo letras por encima diciendo este DNI es válido solamente para, o válido para reserva Booking, porque eso no lo pueden utilizar ellos. Se ven los datos, se ve tu foto, pero ese DNI no es válido para hacerlo pasar por legítimo. lo que ocurre también ahora que con la inteligencia artificial le dice: "Quítame la marca de agua, quítame la". A ver, ahí ya Se va estamos hilando complicando, ¿no? muy fino. Ahí estamos hilando muy fino. ¿Se puede quitar la marca de agua? Hombre, sí, se puede quitar. ¿Le puedes pasar de blanco y negro el color? Sí, a costar un poco más, se podría ya afinar. Ahí ya sería más problema de que si quieren hacerse pasar por ti una entidad bancaria, digamos, no se pongan exquisitos a la hora de revisar. Porque hemos visto casos que la persona que se presentó y la foto del DNI no tenía nada que ver y se lo aceptaron. Ahí da igual que vayas con tu DNI, que te lo hayan robado, o con el del vecino del quinto. Si no lo van a revisar, el problema está en quien tiene que hacer esa verificación. Estamos dando muchos consejos que pueden ser para mucha gente de las que nos están viendo muy, muy útiles, pero estoy pensando precisamente en la gente que no nos ve, a lo mejor gente un poco mayor, a lo mejor los padres, los abuelos de la gente que nos está viendo. ¿Qué crees que deberían hacer? ¿Cómo deberíamos formar a gente un poco mayor de lo que tienen que hacer, de lo que no tienen que hacer, o incluso gente menor? Yo, por un lado, te voy a romper una lanza a favor de nuestros mayores, y es que muchas veces se ponen como ejemplo, no, es que son los que más estafados. Pues no, las cifras nos dicen otra cosa. Las cifras nos dicen que la gente a la que más estafan actualmente son los que están comprendidos entre los 25 y los 40 y algo años. Porque la gente mayor, mucha, es desconfiada por naturaleza. Y han vivido pues, épocas en las que las estafas pues, estaban a flor de piel en la calle, y muchas de las estafas que estamos viendo ahora son evolución de esas estafas. Solamente que se hacían en la calle y ahora se hacen a través de Internet. ¿Que hay estafas dirigidas a mayores? Sí, hay. De la misma forma que hay estafas para gente que busca invertir su dinero en algún sitio. Y de la misma forma que hay estafas para gente que busca cazar chollos en rebajas. O sea, hay que, digamos, segmentar cada grupo y a cada grupo darle lo que necesita. No puedes aplicar los mismos consejos para todos. Hay algunos que sí que son más generalistas y otros que son más específicos. Entonces, yo por experiencia, y he tenido la suerte y orgullo de estar trabajando junto a otras personas como Angelucho, hemos dado cursos tanto a niños, desde niños de primaria hasta gente en la tercera edad, en asilos. Y te sorprenderías al ver pues, sus reacciones. Primero porque hay algunos que saben más de lo que aparentan y otros que pues, están muy interesados en aprender. El problema es que cuando hablamos de tercera edad, mucha gente asume de no, esto tecnología no va conmigo. No va conmigo, pero tienes un móvil, tienes un grupo de WhatsApp, sabes perfectamente cómo enviar mensajes, vídeos, cómo tener incluso una cuenta en TikTok, compartir. O sea, para lo que te interesa, sí que sabes. O sea, lo que tenemos que conseguir es que les interese la ciberseguridad. Y no una ciberseguridad de la que hablamos los técnicos. No, la ciberseguridad del día a día. Que conozcan las estafas, porque así entonces cuando empezarán a interesarse en cómo protegerse. Es importante que sepan, tanto pues, desde niños de primaria que usan las redes para hablar con sus chavales, juegos online, aunque esto se aplica a todas las edades, pasando por gente que utiliza tecnología para trabajo, como ya gente de la tercera edad, o incluso un grupo que también está muy olvidado, que es la gente con algún tipo de discapacidad mental, que yo llevo trabajando con ellos desde 2012. Te sorprenderías de ver la evolución que han tenido. En algunos casos de uso me superan con creces. Y hemos estado incluso viendo casos que, digamos, ya la utilización de tecnología está a otro nivel y supuestamente la gente les llama discapacitados. No son discapacitados para eso, te lo digo yo.
son muy ingeniosos, pero también sufren los mismos problemas que nosotros. Entonces yo lo que haría es poner en contexto la situación actual, sin alarmismos, solo la realidad, y luego hacer segmentaciones por rangos de edad o necesidades. ¿Qué te puede afectar a ti? No es lo mismo lo que nos puede afectar a nosotros que a un chaval de primera secundaria, que a alguien que esté pues, en la tercera edad, disfrutando de la vida, o a alguien que esté en un centro ocupacional. Ver cuáles son los puntos en comunes y a partir de ahí, pues trabajar. Y trabajar no es ir a dar una charla y decirle, mira, pasa esto, esto y esto. No, no. Es ir, hablar con ellos, conversar, escucharles, saber cuáles son sus inquietudes y a partir de ahí trabajar. Y trabajar no es, como he dicho, solamente dar la charla, eso es el principio. A partir de ahí se tiene que apoyar y sobre todo saber y aprender de los errores, porque por desgracia muchos ya te acuden cuando ya han cometido un error. Y vienen con mucha vergüenza, con arrepentimiento, y lo que les tienes que decir, no, mira, a ver, has cometido un error, como lo podría haber cometido cualquiera, incluido yo. Lo que tenemos que hacer es aprender de ese error, para que no nos lo vuelvan a pegar. Y teniendo en cuenta de que los malos también van a evolucionar y van a intentar ponernosla por otro lado. Pero muchos, por no decir la mayoría, van a intentar repetir lo que ya les funcionó una vez. Bueno, pues que no te pillen con esa, que eso tengan que trabajar un poco más. Para eso, por eso es importante hacer campañas continuas. ¿De qué? Pues de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, desde hace mucho tiempo los agentes tutores de Policía Nacional y Guardia Civil, que bastante trabajo hacen yendo por los institutos para hablar, no solamente de tema de ciberdelincuencia, sino también de tema de prevención de drogadicción, alcoholismo, violencia, bandas. O sea, los pobres bastante tienen para con todo el trabajo que hacen encima dar eso. Temas como lo que está diciendo INCIBE, que está bien, podríamos hacer más cosas, pero también depende de los recursos que tengamos. Sabemos que tienen un teléfono para, digamos, disposición del 017, que consulta sobre pues, ciberdelitos, incluso dirigirte a algún punto en concreto por si has tenido algún problema o eres víctima de una estafa. Y a partir de ahí, pues trabajar un poquito desde nuestro punto de vista, todas las empresas, de todos aquellos que tenemos un poquito más de conocimiento o estamos más al día. Pero esto es algo que tenemos que hacer a todos los niveles. Tú has dicho primero, a la gente que no nos escucha. Y eso es muy importante, porque la gente que no te escucha a ti, hablando de estos temas, tampoco va a congresos de ciberseguridad, tampoco lee publicaciones de ciberseguridad, tampoco tiene un blog de referencia de ciberseguridad. Lo que sí que ve son las noticias que aparecen en la tele y en la radio. Y en los últimos años, lo digo porque conmigo me contacta y con otros compañeros de profesión contactan muchas veces y nos preguntan y nos dicen, oye, no solamente por un caso como el de Endesa, sino por muchas más cosas, pues nos preguntan. Y esa labor que hacen los medios, por así decirlo, tradicionales, de llegar a un gran público que no consultaría esa información si no fuera a través de esos medios, es muy importante, porque eso hace que la gente se interese, sobre todo por lo que le puede afectar a ellos. Pues trabajemos cada uno desde nuestro campo, desde nuestro ámbito, para difundir pues, qué es lo que se está cociendo en tema de ciberseguridad, que la gente entienda cuáles son las problemáticas a las que se puede enfrentar y que protegerse es más fácil de lo que parece, que muchas veces simplemente desconfiando ya tienes solventado la mayoría del problema. Muy bien, pues me parece un buen mensaje para ir cerrando, pero antes de terminar, tenemos a Foxy, que es la mascota del programa, al zorrito. Lo tenemos escuchándonos y me va escribiendo titulares sobre todo lo que hemos ido hablando, que yo todavía no los he leído. Y si te parece, pues lo voy leyendo y tú me dices si estás de acuerdo con el titular, si no, si quieres matizar algo. El primer titular dice, a ver, tengo aquí, dice, invertir millones en software de seguridad es inútil si tus empleados siguen siendo un agujero negro por el que entra todo ciberdelincuente. Ahí matizaría. ¿Por qué? Porque tú puedes tener empleados que no se preocupen por la ciberseguridad, pero si sabes cómo invertir ese dinero en un software, ese software te puede salvar la vida aunque alguien clique sobre un enlace o descargue un fichero. O sea, asume lo peor, que alguien siempre va a pulsar. Si esa persona está formada, a lo mejor se lo piensa o no lo pulsa, incluso te avisa, pero asume siempre lo peor. Si tú tienes un software por el cual has pagado una cantidad indeterminada, lo has instalado
lo has desplegado correctamente y lo has configurado como toca, ese software lo que hará es evitarte que esa acción indebida del usuario afecte a tu red. Por eso ese titular, entiendo la idea, pero habría que modificarlo. El siguiente titular de Foxy dice: la formación en ciberseguridad es un fraude. No se puede entrenar a la población para que sea más lista que un ciberdelincuente profesional. Mm, estamos en las mismas. Es un titular tendencioso. La formación en ciberseguridad no es ningún fraude. De hecho, es necesaria. Lo que pasa es que debemos diferenciar entre los distintos tipos de ciberataques que se producen. Hay ciberataques avanzados, es correcto, pero la gran mayoría, la que van dirigida al gran público, son ciberataques que muchas veces recurren a técnicas que los delincuentes tienen sobradamente probadas y que son fáciles de esquivar, incluso de mitigar, si se conoce. Con lo cual la formación en ciberseguridad es importante. ¿A qué nivel? Pues depende de tus necesidades. Obviamente, no es el mismo nivel alguien que trabaja en una empresa con, digamos, datos confidenciales, que se te requiere una formación más elevada que el que le puedas dar tú o yo a mi madre, a mi padre o a algún familiar para que no clique sobre ese enlace que le pasa por WhatsApp, sobre ese correo que ha recibido indicándole ofertas, etcétera. Todo es formación o concienciación, como quieras verlo. No es lo mismo tampoco. Concienciación es avisarte de qué pasa y formación es educarte con lo que tienes que hacer para que eso no te afecte, pero ambos yo creo que sí que son importantes. Por sí solos tampoco te van a salvar de todo, pero es una buena forma de entrar a conocer cómo están funcionando los ciberdelitos y después a aprender a mitigarlos. Y si da la casualidad de que estás en una empresa y no has tenido una formación y pulsas donde no debes, pues si tienes el software de seguridad bien configurado, pues te va a salvar. Que luego te llevarás un tirón de orejas posiblemente, pero ahí te lo dejo. El zorrito no está acertando mucho hoy, ¿eh? Te voy a leer el siguiente a ver si se afina un poquito más. Dice así: hemos democratizado el mal. Hoy un tonto motivado con un móvil es más peligroso para una empresa que un hacker experto. Bueno, ahí va mejorando, va mejorando. Falla en la parte final. El tonto motivador es más peligroso más para un usuario que a una empresa. Y lo último que has escrito no es un hacker, es un delincuente. ¿Vale? Esto es algo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. Un hacker no es un ciberdelincuente. Un hacker es una persona que tiene pues, ciertas inquietudes, que no tienen ni que ser relacionadas con la informática. Puede ser un hacker de cómo montar muebles de IKEA de forma que no esté explicada en las instrucciones. Es simplemente pensar de una forma diferente y que se te ocurran pues, cosas que a otros no se hubieran ocurrido y demás. Aplicados a la informática son aquellas personas que tienen inquietudes en saber cómo funcionan las cosas, hacer que funcionen de una manera diferente o saber cómo descubrir fallos de seguridad que nos interesan a todos y ponerlos en conocimiento de todo el mundo para que eso se solucione. Eso es un hacker o una de las definiciones que hay. Alguien que utiliza ese conocimiento para hacer el mal no es un hacker, es un delincuente. Nosotros lo que decimos son delincuentes con conocimientos de hacking, que no hackers. Digo, es normal que se utilice así porque, por desgracia, los medios, el cine, las series, muchas veces lo han usado indistintamente. E incluso si vas a la RAE, vas a ver que una de las acepciones iniciales es la de pirata informático. Pero luego se cambió y hubo una segunda acepción. Hubo una campaña ahí muy fuerte, impulsada por Chema Alonso, y consiguió que la RAE pues, introdujera una segunda acepción que vas a ver que no coincide con la de delincuente. Con lo cual, el titular lo dejaría un 75% bien. Fallaría en la parte final. A ver el siguiente. Dice: el verdadero rostro de la ciberestafa no es un genio informático, sino un esclavo secuestrado trabajando en una oficina del sudeste asiático. Parcial. Uno de los rostros puede ser ese. Pero es que la ciberdelincuencia no tiene un rostro único. Tiene muchos rostros. Y desde hace mucho tiempo hay grupos criminales que actúan pues, como empresas y tienen pues, gente que recluta, gente que se encarga del apartado financiero, gente que se encarga de lavar dinero, gente que se encarga de programar unas amenazas.
gente que hace campañas de marketing. Todo eso es un testigo de delincuencia. Por lo menos, es decir, cambiando el rostro, sino por uno de los rostros, quedaría perfecto. Ya solo quedan dos. A ver, el siguiente dice: la única ciberseguridad real es la paranoia absoluta. Quien confía en un SMS de su banco en 2026 es una víctima voluntaria. No hace falta llegar a la paranoia absoluta. Simplemente ser un poquito desconfiado, tener un poquito de sentido común y asumir que a día de hoy, en 2026, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, pues es fácil que nos engañen por los sentidos que más o menos teníamos o creíamos tener entrenados hasta hace poco. Y el último titular de Foxy dice: tras hackeos masivos como el de Endesa, la privacidad en España ha muerto. Tu DNI y tu cuenta están en oferta en un supermercado de delincuentes. A ver, por desgracia, este último hackeo es uno más de una larga ristra que empezó pues, hace mucho tiempo. O sea, tus datos ya hace tiempo que estaban a la venta. Hace años, de hecho. Datos como DNI y otros datos se fueron filtrando desde hace bastantes años. Por eso es importante asumir que se han filtrado y actuar en consecuencia. Desconfiar de esas comunicaciones, ser tú más proactivo, buscar la comunicación con este organismo oficial o empresa y no seguir las instrucciones a rajatabla que te vaya indicando por un correo. Digamos que no es que sea a través de ese hackeo, sino que hemos de asumir que desde hace tiempo nuestra información privada pues está a manos de criminales y que también depende de nosotros que pueden usarla en nuestra contra o no. Muy bien. Pues ya era el último titular. Ya, Josep, con lo que tú quieras cerrar, para lo que tú quieras decir para terminar, pues con eso vamos terminando. Pero simplemente una de las ideas que he mencionado es el tema de estar al día en cómo funciona la ciberdelincuencia. Como he dicho antes, pues medios de comunicación tradicionales han hecho un esfuerzo bastante importante en los últimos años de acercar pues, este tipo de incidentes al gran público, pero si somos un poquito más curiosos, hay un montón de fuentes. No hace falta tampoco irte a que sean fuentes extranjeras en inglés, aunque si tienes más curiosidad, siempre es muy recomendable, que sepas por dónde van los tiros, por dónde pueden entrarte, cuáles son tus puntos débiles. Porque cuando tú te conozcas mejor y sepas cómo intentan explotar a los delincuentes, será más fácil que aprendas a protegerte. Pero para eso hace falta informarse. Tú puedes seguir pensando, como sigue haciendo mucha gente, de yo no soy nadie importante, a mí no me van a atacar. No, no, tú ya has sido atacado o tus datos ya han sido comprometidos y posiblemente vas a ser una víctima muy fácil si no lo has sido ya. ¿Por qué? Por no dedicarle un mínimo esfuerzo, un mínimo tiempo a informarte de por dónde están dando los tiros ahora en el tema de la ciberdelincuencia. Esa es una de mis tareas, la parte de concienciación, junto a la parte de investigación, que la solemos mostrar en eventos de ciberseguridad y también en medios de comunicación, aparte después de escrituras en artículos, en nuestro blog, etcétera. Pero es importante que la gente tenga un interés. De la misma forma que nos interesamos si alguien nos ha cobrado una factura indebidamente en nuestro banco, es importante saber que alguien nos puede afectar de una forma que nos robe ese dinero que tenemos en el banco, una tarjeta de crédito. Muy bien. Pondré, si te parece, en la descripción del vídeo pondré el enlace del post que me enviaste, que tenía como un poco más de información para quien quiera profundizar un Ujú. poco, puede leer ese post y más que tiene en el blog. Y nada más, Josep, muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto con algún otro tema de esto de seguridad que están muy bien, están muy entretenidos y muy didácticos. Cuando quieras, aquí estaremos. Pues no te vayas, que ahora te comento una cosita, pero con esto cerramos. Muchas gracias. Chao.